Hola, buenas tardes. ¿Se me oye? Sí. Bueno, vamos a empezar con la asignatura de Fundamentos, Fundamentos de Investigación en Psicología. Yo soy Salva, voy a ser vuestro tutor de la asignatura. Y bueno, lo primero es si habéis tenido ocasión de ver la guía de estudio, que la tenéis aquí descargada. Bueno, un poco directamente nos vamos al contenido de la asignatura, ¿sí? Bueno, la asignatura trata sobre una base de lo que sería el método científico y la estrategia de investigación en psicología. Si se escucha muy bajo por aquí. No sé. ¿Se me oye bien a la gente que está online? ¿Me puede oír bien? Bueno. Entonces, el manual que se usa es este que tenéis aquí, de Fundamentos de Investigación en Psicología, que lo han elaborado las profesoras de Madrid, Laura, Carmen, Raquel, Sofía y Encarnación. Y ese es el texto que vamos a utilizar de referencia, el que tenéis aquí en la guía académica, en la guía didáctica. ¿De qué trata la asignatura? Pues trata de que la psicología utiliza el método científico para tomar decisiones. O sea, para que un psicólogo o una psicóloga emita un reporte o un informe psicológico, por ejemplo, pues necesita recoger datos y basar ese reporte en una serie de evidencias. Y para recoger datos se utiliza la metodología científica. Hoy por hoy es el procedimiento que parece que es el que te da mayores garantías o certeza de seguridad de que a las conclusiones a las que llega son correctas. Y por eso por lo que se estudia el método científico aquí, igual que se estudia en biología, en química, en física, ¿sí? Hoy por hoy es lo que el ser humano considera que es el método más mayoritariamente considera que es el mejor método que hay para obtener conocimiento. Los contenidos, por lo tanto, el primer tema, que es el que vamos a ver hoy, es una introducción al método científico, y después a partir de ahí pues hay distintas materias. La primera, antes se daba un poco más tarde, pero ahora ya se da desde el principio, son las cuestiones éticas y las fases en investigación en psicología. Las cuestiones éticas son muy importantes cada vez más. De hecho, hoy en día, si quieres hacer cualquier tipo de intervención, primero tienes que pasar por un comité ético, el proyecto que vayas a ejecutar. Y después, bueno, pues aparece una serie de temas. Básicamente la idea es que si recoges datos, dependiendo de dónde vas a recoger el dato, vas a utilizar una metodología u otra. Es decir, si estás recogiendo datos, ¿no? Lo típico, ¿no? Uno piensa en una investigación porque está en un laboratorio, pero eso es un tipo de investigación, un tipo de intervención, no es la única. De hecho, ¿no? En psicología, cuando seáis psicólogo o psicóloga, vais a trabajar poco en una situación artificial o controlada de laboratorio. Normalmente se trabaja, ¿no? En contextos naturales, ¿no? Ya sea en un colegio, ¿no? En una empresa, en servicios sociales, ¿sí? En un centro de salud. Bueno, pues dependiendo de los distintos procedimientos que se usen para registrar datos, pues vais a utilizar distintos tipos de metodologías. Por eso se habla de diseño experimentales, diseño experimental de caso único, diseño cuasi experimental, ex post facto, encuesta, observación y investigación cualitativa. Al final se habla del reporte, del informe de investigación. El libro, el manual, fundamentalmente habla de investigación, pero realmente es aplicable, o sea, a cualquier tipo de intervención. Normalmente lo que sucede es que cuando se piensa en investigación se piensa como un ambiente muy estructurado, pero cuando estéis trabajando va a ser igual, vais a tener que utilizar los mismos parámetros, ¿vale? Si os habéis dado cuenta, esto era una muy breve introducción del contenido, ¿vale? Yo lo que hago es grabo las tutorías y las dejo disponibles en Inteca,
que es lo que estoy utilizando, que el año pasado funcionó bien. Si diese problemas, pues nos pasaríamos a Teams, ¿vale? Respecto al sistema de evaluación que se utiliza en la asignatura, no sé si habéis tenido ocasión de verlo, bueno, pues un examen tipo test. ¿Y en dónde? Preguntan. En Inteca, bueno, es la plataforma que utiliza formalmente la UNED. Si teclea la asignatura o mi nombre, pues le saldrá la grabación. Tarda un poco porque no es automático, al día siguiente estará disponible. Bueno, con respecto al sistema de evaluación, bueno, un examen tipo test, 30, las preguntas son 30, son 90 minutos para hacer el examen. Cada pregunta tiene 3 opciones de respuesta y el examen siempre se organiza de la misma forma. Primero hay una situación o un resumen de una situación o de un caso práctico sobre el que se os harán 10 preguntas. El caso práctico, ¿qué quiere decir? Que se aplicará metodología experimental o caso único o observacional o ex post facto. Tenéis que identificarlo y sobre ese se os hacen preguntas. El resto de preguntas ya versan sobre el contenido de la materia y las últimas 2 preguntas se obtienen de la PEC, ¿no? Una prueba de evaluación continua, que se trata de un informe de investigación que bueno, vosotros lo hacéis, esperar un poquito, a tener un poquito más de contenido, porque está disponible y es de autoevaluación, o sea que sobre noviembre, diciembre la podéis hacer. De ahí se sacan las dos últimas preguntas del examen, ¿vale? Bueno, si os dais cuenta, dice, al contener el examen 2 preguntas sobre la PEC, si esas preguntas no se contestasen por no haber realizado dicha actividad, la calificación máxima que se podría obtener en el examen, teniendo en cuenta que no te hayas equivocado en ninguna, pues serían 28 preguntas, ¿vale? La forma de corrección es, como siempre, acierto menos errores partido por el número de alternativas menos 1. ¿Vale? O sea que la PEC consiste en unas lecturas y luego un trabajo de autoevaluación. Correcto. Normalmente lo que se presenta es un informe, o sea, un estudio. Sobre ese estudio hay un protocolo para responder una serie de preguntas y después en el examen, perdón, se hacen 2 preguntas de ahí. ¿Y este texto está colgado? Sí, ya está disponible, sí, en Ágora. Vale, yo de todas maneras creo que esperar un poquito, a ver un poquito de contenido, porque si ahora empezáis a verlo, quizá os resulte demasiado pronto y os podéis agobiar. No, A. López dice que no oye nada. ¿No oyen nada de lo que yo digo? A todo el mundo que está en línea no me oye. Bueno, parece que algunas personas sí, otras no. Intento hablar más alto, no sé. Bueno, sigo. Bueno, como os comentaba antes, el manual es este que tenéis aquí, ¿sí? Elaborado por las profesores de la asignatura, ¿sí? Este de Fundamentos de Investigación en Psicología. ¿Sí? Y aquí, bueno, pues los capítulos que se desarrollan en este libro, pues son ¿no? la secuencia de contenidos que tenéis justamente en la guía didáctica, ¿ok? La forma de dar las tutorías, bueno, pues normalmente al principio de la clase, ¿no? A la tutoría, pues pregunto, ¿tenéis alguna duda del tema? Pues vamos a ver el tema 1. ¿Alguien tiene alguna duda del tema 1? ¿Nadie tiene ninguna duda del tema 1? Pues entonces si alguien tiene alguna duda, ¿sí? Pues sobre ese aspecto pues se le presta un poquito de más atención para resolver la duda y bueno, pues se explica, ¿no? Los aspectos más importantes del tema. Cuando ya llevemos más tiempo, lo que, es decir, a partir de que el contenido es de diseño experimentales, ¿sí? A partir del tema 4, ¿sí? Porque primero tenéis introducción, después ética, ¿sí? Después validez, después diseño experimentales, pues la clase, de una tutoría para otra, pues bueno, plantearemos un texto típico de examen de diseño experimental y eso es lo que
lo que veremos en la tutoría, aparte de explicar los contenidos fundamentales, aplicarlos, ¿no? Lo que suele costar un poco de más trabajo en la asignatura es la aplicación, es la identificación de las variables en los textos. Bueno, pues sobre eso le vamos a dedicar más tiempo, ¿vale? Nada, pues nada. ¿Alguna duda? Entonces, el tema 1. Yo lo que utilizo como guía, lo que vais a ver aquí, bueno, solamente dice, preguntan aquí en línea, ¿dónde podemos ver en qué consiste la PEC? La PEC lo tienes aquí puesto en la guía, y CEPA 1, lo aparece en la guía, y también si entras en Agora verás que pone PEC, y ahí ya tienes ya todos los documentos, ¿no? La guía de la asignatura, si aparece directamente cuando entras en la asignatura, está. De todas maneras, si quieres tener el documento tal cual, si entras en la titulación y buscas asignatura, pues ahí también te aparece este documento, ¿vale? Bueno, os iba a enseñar solamente brevemente, había también descargado, tenéis disponible en la web exámenes antiguos, ¿sí? Un poco porque os hagáis idea, ¿no? Normalmente las tutorías, fundamentalmente cuando llegamos aquí a esta parte, ¿sí? Las oriento sobre el contenido de los exámenes, ¿vale? Entonces, por ejemplo, ¿no? Este ha sido uno que cogí el primero, ¿no? De febrero del 2020, veis, pues lo que aparece primero es un diseño, un estudio llevado a cabo por un equipo de médicos e investigadores del hospital, ¿vale? Encontraron que realizar las compresiones torácicas con el ritmo de la popular canción La Macarena mejora la calidad de dichas compresiones realizadas durante la reanimación cardiopulmonar, perdón, RCP, ¿ok? Y bueno, aquí aparece. Normalmente, como se presentan los resúmenes, primero te lo contextualiza el estudio, te plantea el objeto de estudio, te describe un poco el procedimiento y después los resultados. Y sobre esto, pues, ¿veis? Os aparece una serie de preguntas. Preguntas de diseño, ¿no? Hay 10 preguntas sobre esto, ¿sí? Y a partir de la pregunta 10, pues empiezan ya a hacer preguntas de los contenidos de los temas, ¿vale? Esa es un poco la organización. Disculpad que de vez en cuando miro online por si hay alguna pregunta. No, mi pregunta Malcaraz 155, si hay que escribirse en algún lugar para hacer la PEC, no. Es voluntaria y es de autoevaluativa. Vale. Bueno, pues esta es un poco la estructura. ¿Cuál sería la situación ideal? La situación ideal sería, ¿veis? Los dos últimos son preguntas de la PEC, ¿no? De ese año. ¿Ves? Estas dos últimas preguntas, la 29 y la 30, ¿no? Bueno, los objetivos de la investigación fueron... ¿Vale? No, es de autoevaluación. La manera de evaluar la PEC es a través de las dos preguntas que os ponen en el examen, ¿vale? ¿Son las mismas preguntas que la PEC? ¿Cómo? Pero la PEC tiene preguntas de autoevaluación. Sí, no, suelen ser más cortas las del examen, porque como es tipo T, las de PEC son más de desarrollo. Sí, no son tan esquemáticas. Simplemente para ver que las has hecho o no las has hecho. ¿Ok? Vamos a ver la clase. Las PEC son por lo general más adelante, correcto. Son más adelante, pero si hay gente que tiene dudas de la PEC, hay que resolverla. Sí, las presentaciones que se están haciendo, que hacemos aquí, lo que os estaba comentando es que las tutorías están grabadas, ¿sí? Y que lo que uso de presentación, esto lo he sacado de la web, lo tenéis disponible. Esquema básico del capítulo 1. Esto que os acabo de poner está disponible en Ágora, ¿ok? De todas maneras, si utilizo algún otro material, pues os lo pongo disponible, ¿ok? Vamos con el tema 1, ¿ok? ¿Vale? Bueno, esto es muy fácil. El tema 1 es una cosa introductoria.
la idea básica de la asignatura es la siguiente, es igual que en cualquier disciplina, ¿no? Si te vas a hacer un análisis de sangre, ¿sí? Porque se supone que a partir del análisis de sangre van a ver si tienes o no infección, o si tienes algún tipo de, bueno, anomalía con respecto a los parámetros normales que tenga que tener la sangre. Pues eso sí se sigue un procedimiento, ¿no? Pues tiene usted que venir en ayunas, se te extrae la sangre de una determinada forma, se trata de una determinada forma, se analiza de una determinada forma, ¿sí? ¿Eso para qué sirve? Eso sirve, bueno, pues se supone que solo y exclusivamente, ¿sí? Pues van a obtener exactamente los compuestos de la sangre a partir de los cuales se van a tomar decisiones. ¿Qué sucede? Que muchas veces dice, este análisis es muy raro, repítelo porque no ha pasado eso nunca, este está contaminado, o estos son resultados contradictorios. Eso quiere decir que no se ha contaminado la muestra, o no ha seguido el proceso de temperatura, o a la hora de extraer, ¿no? Han habido distintos elementos que pueden haber hecho que esos datos pues no puedan ser utilizados para tomar una decisión diagnóstica y por lo tanto plantear un posible tratamiento. Por eso se usa el método científico, porque digamos que es muy, ¿no?, sistemático, es riguroso, te permite, se supone, ¿no?, que si estás sano o sana, si se te hace una analítica, si te vuelve a hacer otra analítica, pues va a seguir estando sano o sana. Y eso quiere decir que es replicable. Si es replicable, quiere que es repetible, lo repites de la misma forma, por lo tanto se supone que vas a obtener el mismo dato. Si cada vez obtienes un dato distinto, ¿no?, pues el procedimiento no es el adecuado, ¿no? Si vas a un psicólogo, ¿no?, y te dice que estás deprimido, y vas a una psicóloga y te dice que estás muy bien, pues ahí pasa algo, ¿no? Porque eres la misma persona, ¿no? Por eso se usa el método científico. Después, por otra parte, el método científico, al ser replicable, quiere decir que a todo el mundo se trata igual de bien, ¿no?, o igual de mal, ¿no? Para todo el mundo se utilizan los mismos criterios, con lo cual también hay una cuestión de toma de decisión. Si tenéis que estar evaluando la idoneidad de una familia para adoptar un niño o una niña, ¿sí?, que venga de una comunidad infantil o de un hogar de acogimiento, pues obviamente el procedimiento para decir si soy la familia o no, idónea tiene que estar claro cómo voy a registrar los datos de la familia, qué criterios voy a utilizar, y a todo el mundo por igual. Ok, pues entonces, para que veáis, el método científico es muy importante y además tiene repercusiones también penales. Si hacéis algo que no es correcto, ¿no?, se os puede denunciar por negligencia profesional, y entonces vosotras lo que tendréis que, ¿no?, claramente detallar que habéis seguido lo que está establecido, ¿no?, según el método, ¿vale? Me preguntan online si esta asignatura tiene problemas de estadística. No, esta asignatura no tiene problemas de estadística. Me pregunta Pávila 23. Los problemas de estadística son de la asignatura de introducción al análisis de datos, en primero. Aquí solamente diseño de investigación, que es muy importante porque para analizar los datos primero los tengo que registrar. Para registrar los datos primero tengo que hacer un buen diseño. Si el método es malo, ¿sí?, si la analítica que te han hecho es mala, tiene algún problema de diseño en el protocolo, ya después, por muchos buenos análisis que tengas, muy buenos aparatos que tengas para analizar, no te sirve de nada. Que tengas después, ¿sí? Por lo tanto, esta parte primera es muy importante, ¿sí?, de diseño, ¿vale?, de estrategia de investigación, de intervención. Si alguien tiene alguna duda, igual que intento responder en la medida de lo posible online, aquí en in situ, igual, ¿vale? Bueno, el método científico, bueno, pues un poco ya os lo he comentado, ¿no? El método científico, sí, es un procedimiento general, ¿vale?, se sigue siempre, ¿no?, el mismo procedimiento, es empírico, ¿sí?, es decir, que siempre se va a basar en evidencia, ¿no?, ¿vale? Para decir, ¿no?, si un niño o una niña es hiperactivo, ¿en qué se está basando usted para decir que este niño o esta niña es hiperactiva? No, pues hemos aplicado este test, esta prueba, hemos recogido estos datos, ¿no?, con el baremo
que está establecido para este tipo de situación, pues este niño o esta niña es hiperactiva, ¿no? Igual que te pueden decir que tiene usted una infección en sangre o, ¿sí? O que tiene, ¿no?, alterado, ¿no?, Pero, perdón, el iris. funciona como sea en el resto de los niños, ¿no? Porque ¿Cómo? funciona como sea en el resto de los Claro, niños. siempre. Para tomar una decisión, para decir si un niño o no es hiperactivo, tienes que tener un referente poblacional, ¿sí? Si no lo tiene, bueno, pues hay otro tipo de medidas, que eso ya es psicometría, y eso ya de segundo cuatrimestre, de segundo curso, ¿vale? Pero sea como sea, siempre tenéis que tener una evidencia que constate, que fundamente vuestra decisión, ¿vale? Sistemático, que ya le hemos hablado, controlado, que ya lo hemos hablado, ¿sí? Es crítico, crítico quiere decir no es que se ponga a criticar, sino simplemente que no da por hecho que no es absoluto, ¿sí? Tiene que siempre estar planteando qué posibles elementos pueden haber incurrido para que se dé algún tipo de error. En definitiva, lo que queremos es llegar a la obtención de un conocimiento. Recordad que, y esto es básico, que el método científico a lo que se llega no es un conocimiento absoluto, ¿vale? Es el procedimiento que te da mayores garantías o mayores certezas de que a lo que estés, ¿no?, la conclusión a la que llega es correcta, pero no es definitiva, ¿no? ¿No? Porque antes, ¿no?, la Tierra era plana, no solamente podían ser histéricas las mujeres, ¿no? Porque originariamente la histeria dependía del útero. Claro, como no tiene útero, pues no puede haber hombres histéricos, ¿no? Entonces, obviamente, o antes el pescado azul era malo, ahora ahora es bueno, ¿sí? Antes comer más de 2 huevos es malo, ahora bueno comer muchos huevos, ¿sí? Etcétera, ¿sí? Es decir, el método científico, a las conclusiones a las que llega, va evolucionando, ¿no? ¿En función de qué? De los datos, porque los datos son contradictorios. ¿Sí? Cuando hay una contradicción entre la conclusión a la que tú llegas, ¿no?, y el referente que tú tienes para tomar esa decisión, dices, pues aquí está pasando algo, ¿no? Bueno, perdón. En la investigación científica lo que se utiliza es el método científico. Bueno, en vuestro trabajo como psicólogo o psicóloga deberíais utilizar el método científico por eso que hemos dicho. Tened en cuenta además que el psicólogo o psicóloga tiene un problema, que es que la gente de manera natural habla de cosas de psicología. Es decir, ¿cómo estás? Estoy deprimido. Ansioso, un poco ansioso, sí tengo, sí. Es decir, la gente no te dice, ¿no?, ¿y qué tal? ¿Qué tal tu casa? Tú dices, bonita, no te dice, no, es que la junta de dilatación, ¿no?, el ángulo de refracción, no, la gente no habla de términos, ¿sí?, de arquitectura de manera habitual. La gente sí utiliza en su lenguaje común términos psicológicos. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotras, cuando estemos trabajando, tenemos que ser muy precisos cuando se utilicen los términos, ¿eh? Y de ahí la importancia de la metodología, del método científico. Al mismo tiempo, el problema que tenemos es que no es igual que, ¿no?, ser una ingeniera industrial que trabaja en una cadena de montaje. Tú, al final hay una pieza y tú dices, a ver, ¿esta pieza es correcta o no? Pues tiene unas medidas, ¿no?, estándares. ¿Sí? Cuando tú dices integración en el aula, no es una variable, ¿no?, que puedas ver, ¿está integrado o no está integrada? Normalmente las variables psicológicas no son directamente observables, con lo cual lo que se suele trabajar con constructos psicológicos, ¿no?, como la motivación, ¿no?, altruismo, optimismo, felicidad, enamoramiento, depresión, luto, ¿sí? Cualquier variable que estéis utilizando en psicología no es algo que... Es decir, que cuando dices, uy, psicólogo, no me mire que me dé la mente, ¿no? O sea, no tiene ningún tipo de... No tenemos poderes especiales, ¿sí? Sino que tenemos que utilizar un procedimiento, ¿vale? Y ese procedimiento se basa en metodología científica, ¿vale? Todas las fases están interrelacionadas. Vale. Entonces, bueno, eso de estar interrelacionada quiere decir esto, ¿no? Bueno, se parte de una pregunta dice aquí de investigación, pero igual, si tú estás en un centro educativo y te dice, oh, aquí el problema que hay es que hay muchos comportamientos agresivos en el recreo, ¿vale? Pues, pues, hay que planificar un estudio, a ver si realmente hay comportamiento agresivo o no en el recreo, ¿sí? No es tan fácil, ¿no? ¿Qué es comportamiento agresivo? ¿Qué es verbal, no verbal? Si hay otras variables que estén influyendo.
Te das cuenta, tú haces una pregunta de investigación o de intervención, planifica la recogida de información en función a cómo hayas definido esa pregunta, implementa o ejecuta la recogida de datos, tú analizas esos datos y ves si realmente se constata o no cuando decías que había comportamiento agresivo o a qué se podía deber. Siempre es igual. Y bueno, lo veremos en más detenimiento, ¿vale? Bueno, las características, si voy muy rápido, si tenéis alguna duda, me paráis. Esto ya lo hemos hablado, ¿sí? Todo lo he explicado, ¿sí? Siempre el mismo principio, o sea, el mismo procedimiento general, es empírico, se basa en datos, ¿sí? Esto es del falsacionismo de Popper, de Lakatos, esto tiene una historia en la epistemología, ¿no? Originariamente eran, no, todas las palomas son blancas, uy, hay una negra, pues no son todas blancas, ¿no? Este es el origen del empirismo, ¿no? Que ya conocéis de Hume, de filosofía, que ahí no vamos a entrar. En definitiva, tenemos que tomar nuestras decisiones basándonos en datos y tiene que ser sistemático y controlado. Sistemático, ¿por qué? Porque si hay algún problema, tenemos que tener perfectamente establecido cuáles son las fases, los pasos que hemos seguido para ver dónde puede estar el problema, ¿sí? Controlado quiere decir que no hay elementos que lo estén afectando, ¿no? Por ejemplo, te van a hacer una entrevista de trabajo, pues uno es sí que es muy agradable y otro es que es muy desagradable, ¿no? Pues entonces, te toca, tú que estás nervioso, te van a hacer la entrevista, te toca el desagradable, pues a lo mejor pues te afecta, ¿no? No debe ser, ¿no? O sea, la persona que hace la entrevista debería tener, ¿no?, un comportamiento aséptico, ¿no? En el sentido de o no, o siempre ser desagradable, ¿no? O siempre ser agradable, si es una variable que se quiere utilizar, pero no diferencial, ¿no? Bueno, esto lo comentamos también, crítico y público, quiere decir que siempre, ¿no?, es revisable, ¿no?, y se debe dar a conocer, ¿vale? Esto está relacionado, lo vamos a ver en el tema 2 con lo de las cuestiones éticas, ¿vale? Para registrar datos, normalmente nosotros trabajamos con seres humanos, ¿sí? Pues primero tienes que tener un consentimiento informado, ¿sí?, unos permisos, y después tienes que informar de los resultados de tu estudio. Y la replicabilidad es muy importante, ¿sí? Bueno, esto es la base de la fiabilidad, que ya veréis. La estabilidad. Si tú llegas a un diagnóstico, ¿no?, de una persona o hace un reporte, pues eso mismo, si no ha cambiado, debería ser el mismo si registro los datos, ¿no? Dos personas distintas evalúan la misma situación, deberían llegar a la misma conclusión, porque la situación es una, ¿sí? Eso es lo que hace referencia a la replicabilidad, hace referencia a la repetición, ¿sí?, o volver a hacer exactamente el estudio. Ya veréis que hay distintos tipos de replicabilidad. Lo que se busca con la replicabilidad es estudiar la fiabilidad, y la fiabilidad es la estabilidad en la medida, ¿sí? Si hoy hace un test de inteligencia y salimos que somos superdotados, pues no, la semana que viene pues deberíamos seguir siendo superdotados, ¿no? No decirte, uy, está ahí fronterizo, pues el test no es muy fiable, ¿no? Y a través de la fiabilidad tiene que ver con la validez, ¿no? Es decir, con que realmente estamos midiendo, estamos estudiando aquello que realmente queremos estudiar. El ejemplo típico de fiabilidad y validez es si te mide la inteligencia por el perímetro craneal, ¿no? Pues, ¿no?, si hoy soy cabezón, la semana que viene voy a seguir igual de cabezón y dentro de un mes voy a seguir igual de cabezón. Pero eso no tiene nada que ver con la inteligencia. Es decir, que la estabilidad es una medida indirecta de que estás haciendo el trabajo bien, ¿sí? Es la fiabilidad, replicabilidad, hace referencia a estabilidad en la medida, a fiabilidad. Si no se da la fiabilidad, no tiene validez, es decir, no hay evidencia de validez, lo que estás estudiando no es correcto, ¿vale? Y eso con seguridad, ¿vale? Y si hay fiabilidad, si hay estabilidad en la medida, bueno, pues posiblemente esto sea un indicador indirecto de que haya validez. No necesariamente, como acabamos de ver con el perímetro craneal, ¿okay? Bueno, esto es una clase introductoria. No, si hay algo que no entendáis, lo repito, ¿eh?
Pero estos son los conceptos que en realidad vais a estar latentes durante toda la asignatura, ¿sí? Cuando vosotros vayáis a hacer un estudio tiene que ser fiable, ¿sí? Y tiene que tener evidencia. Fijaros que digo que tiene que tener evidencia o indicios de validez, no digo que tenga que ser válido. No puedo decir que mi estudio es correcto, absolutamente, porque siempre hay, por definición, siempre se van a cometer errores. Lo que pasa es que los errores deben ser mínimos, ¿vale? ¿Dudas? No duda. Bueno, lo que aparece aquí son las formas o las estrategias de razonamiento así básicas, ¿no? que me imagino que ya conocéis, el método inductivo o el método deductivo, ¿no? Sí, el inductivo es el famoso de Sherlock Holmes, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Es decir, a partir de los datos, pues llega a conclusiones, ¿sí? No tienes nada, solamente datos, y desde ahí llega de los hechos particulares, llega a una conclusión general, o viceversa. Deductivo quiere decir, desde un planteamiento teórico, ¿sí? Se infiere una conclusión, ¿sí? Pues está triste porque está deprimido, suponiendo que ese fuera el planteamiento teórico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que a la hora de la verdad el método científico no es solo dato o teoría o teoría-datos, sino que es una mezcla. ¿Por qué? Porque cuando al principio hemos dicho, cuando decíamos al principio que te plantea el problema de investigación, ¿sí? Las preguntas de investigación no son en el vacío, ¿sí? Normalmente están condicionadas por tus conocimientos previos, ¿sí? Si yo soy animadora sociocultural o trabajadora social o pedagoga, no es igual que ser psicóloga, porque voy a tener una serie de conocimientos previos distintos que me van a hacer plantearme la hipótesis o el problema de una manera distinta, ¿sí? Cuando, dependiendo de cuál sea tu background, el background de la persona, pues sí se va a plantear el problema. Por lo tanto, la hipótesis de partida tiene una mezcla entre datos y conceptos, ¿sí? Previos que se tengan. No es por eso se habla que en el método científico perdón, se utiliza el método hipotético deductivo. C. Pavón 39 no entiende bien la distinción entre inductivo y deductivo. Inductivo significa sacar conclusiones a partir de datos, ¿sí? Entonces yo llego aquí a clase y digo, aquí hay un montón de gente en el aula, está llena. Pues esto quiere decir que todo el mundo está súper interesado en la asignatura, ¿vale? Eso sería, me baso solo en el dato, ¿vale? Antes de entrar en clase, yo tengo un planteamiento previo, que es el primer día de clase, pues ¿no? La gente suele venir a clase para ver de lo que va la asignatura, para enterarse, y en función de eso vendrán más o menos, o se organizarán, ¿sí? Entonces yo he llegado a una conclusión u otra, en el primer caso, solamente partiendo del dato, ¿sí? Llego a una conclusión, y en el otro, en el deductivo, partiendo de un planteamiento previo teórico, hago otra conclusión. Esa es la diferencia entre inductivo y deductivo. ¿Qué sucede? Lo que sucede es que a la hora de la verdad no somos, ¿sí? No somos tabula rasa, ¿no? Cuando tú ves un dato, ¿sí? El dato en sí no ves cualquier dato, porque puedes ver muchas cosas. Dependiendo de tu background te vas a fijar en una cosa u otra, ¿sí? Si tú vas por la calle andando pues con un ingeniero de camino, pues él se va a fijar si la curva está bien diseñada, si está peraltada. Nosotros, como hemos estudiado psicología, pues nos vamos a fijar en si la gente que va andando por la calle va hablando. Es decir, que el dato, cuando se dice que el dato es limpio, ¿no? Porque realmente se recogen datos dependiendo de cuál sea tu background, ¿sí? Perdón, y ese dato puede surgir, por ejemplo, del sentido común, no necesariamente de una teoría. Sí, puede surgir de sentido común, que no suele ser el más común de los sentidos, pero el sentido común está, digamos, entre comillas, ¿no? Está condicionado por tu historia previa, por tus conocimientos previos, ¿vale? Sí, la deducción se basa más que en conjeturas,
lo ideal es que en psicología se base en modelos teóricos ya validados, ¿sí? Cuando seáis psicólogos, psicólogas, ¿sí? Las deducciones se van a basar más en estudios que ya estén validados, ¿sí? Por ejemplo, pues, ¿qué es mejor para el desarrollo de un niño? ¿Tener una familia autoritaria, democrática o anárquica? Los estudios dicen que es mejor ser democrática y dialogante, pero es mejor ser dictatorial, es decir, y muy directiva antes que anárquica. Y aquí hay otra pregunta, y es como que el inductivo no parte de teoría, el deductivo sí, correcto. Así es. Bueno, la teoría científica. Al final a lo que se quiere llegar es a desarrollar, ¿no? Teoría. ¿Qué es una teoría? Pues una explicación de la realidad, ¿no? No sé si se hace con más o menos acierto, pero bueno, el ser humano lo intenta, ¿no? Es decir, lo que intentamos es sistematizar el conocimiento de tal manera que seamos capaces de explicar, predecir y orientar, ¿no? Una intervención, ¿sí? Llega, pues, seguimos con el ejemplo del colegio, llega al colegio, ¿no? Conducta agresiva, ¿sí? Pues a ver, ¿cuáles son ¿no? las teorías que explicarían la conducta agresiva de los escolares, las escolares en el aula o en el recreo? ¿Sí? Esas son las teorías. ¿Para qué te sirve eso? Eso te serviría un poco para explicar cómo se dan esas conductas, para predecir qué es lo que puede ocurrir, ¿sí? Y para a partir de eso, de esas teorías, orientar tu intervención. Ah, pues para disminuir las conductas agresivas, se debe hacer este tipo de intervención, se debe de modular estas variables, etcétera. Eso es lo que se pretende con las teorías científicas que continuamente, sí, obviamente, ¿veis? Deben estar susceptibles de ponerse a prueba y de modificación, porque se pueden encontrar datos contradictorios, entonces la teoría se debe de actualizar. Obviamente tiene que tener una coherencia lógica, ¿no? En el sentido de que todas las variables deben estar conectadas de una manera lógica. La lógica viene dada por el estudio de las variables y cómo se asocian entre sí, ¿vale? Y por lo tanto, debe servir para describir la realidad, explicarla y predecirla. Si os contratan para hacer una selección de personal, para un directivo o una directiva, pues, ¿qué tipo de puesto de trabajo tienen que realizar? Un análisis profesiográfico del puesto de trabajo. Pues para esto hace falta un directivo o una directiva con estas características. Esa es la teoría, describe cómo debe ser. Entonces, a partir de ahí, explicaría cuáles son las variables las características que tiene que tener la persona para ser un buen directivo o una buena directiva, que va a predecir que el funcionamiento de la empresa es bueno, ¿sí? Si aplicas esa teoría y después el directivo es muy malo, pues entonces primero te echan, ¿no? Y la teoría no vale, ¿no? Entonces, por eso es por lo que habéis empezado a estudiar psicología y nunca dejaréis de estudiar, ¿no? Porque continuamente se están recogiendo datos en cualquier ámbito, ¿vale? Al mismo tiempo, bueno, el alcance explicativo ya un poco lo hemos dicho. Esto está relacionado con el tema de la cobertura. O sea, si yo tengo un modelo teórico que cuanto más simple sea, más comportamiento me sirve para explicar, pues mejor, ¿no? ¿Sí? Lo breve y bueno, dos veces bueno, que está relacionado con el principio de parsimonia, ¿sí? De ahí viene el principio de parsimonia, está relacionado con la simplicidad, ¿no? Si yo tengo dos teorías para explicar una misma situación, ¿sí? Y una es más simple que la otra, pues quédate con la más simple, ¿sí? Cuanto más simple, mejor. En la fertilidad se refiere a que en realidad continuamente se están generando cambios, en el sentido de que como está recogiendo datos, pues genera cambios, ¿sí? ¿Duda? ¿Ninguna duda? ¿Estáis más callados? ¿Habéis leído el tema? ¿Sí? ¿En serio? Muy bien. Entero, dice, entero. Muy bien, vamos. Muy bien. Entonces ya podemos pasar al tema 2, ¿no? No, bueno, esta parte que viene aquí no lo suelen preguntar, pero bueno, es importante tenerlo claro. La distinción entre si hay una pregunta al fondo.
Silver del año pasado también. Es el mismo. Me preguntan por el libro a usar, ¿sabes? Es el mismo. ¿Sabes? Tiene alguna variante, pero lo tiene puesto en... De hecho, el esquema del tema 1 es el mismo que el del año pasado, lo he comparado y es igual, ¿vale? Si hay alguna modificación o alguna errata, la tenéis en la página de la asignatura, ¿vale? Bueno, términos relacionados con teoría, ¿vale? ¿Sí? Entonces, ¿podría dar el ISBN del libro nuevo? Que no sabía que eran... O a lo mejor No, si está en la página. está en la página, ya Vale. lo miras ahí, porque si no tengo que salirme para darte el ISBN. Pero si te metes en la guía, aparece, ¿vale? Y es el nuevo... Sí, es el nuevo, Ah, aunque te parezca. es igual. Lo hemos leído por completo el tema 1, veo que muy bien, pero no tengo evidencia empírica, por lo tanto... Os voy a hacer una pregunta, vamos a ver. Y como os podéis imaginar, que os hago una pregunta, ¿sí? Que sería una evidencia empírica de que os la hayáis leído, y si no la dais por correcta, tampoco os aseguraría que no la habéis leído, porque puede ser que la hayáis leído, ¿sí? Y justo esa no sale, lo cual no quiere decir que no lo hayas leído. Eso quiere decir, tú recoges datos y esperas sacar conclusiones, pero no son absolutas, ¿sí? He visto una mano levantada, sí. Has mencionado antes que la teoría científica sistematiza la realidad, ¿no? Sí. ¿Y la realidad estudia las variables de qué? Las variables, la realidad está llena de variables. La vida es metodología, os tengo que convencer de eso. Es decir, cualquier elemento que tú quieras estudiar, ¿sí? Lo podemos traducir en conceptos, ¿sí? Y nosotros lo estudiamos, en vez de como conceptos teóricos, como variable. Una variable es un concepto que toma valores, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tú dices, ¿no? Adaptación al aula. ¿Qué es adaptación al aula? Pues eso es una cosa que no se sabe lo que es. Pues hay que definirlo como una serie de variables, que, ¿no? Pues atiende, no hace preguntas pertinentes, ¿sí? Esas son las variables. Nosotros intentamos siempre los conceptos psicológicos traducirlos a variables con sus valores que puedan ser observables, ¿vale? Que no sea, ¿no? Y la agresividad de los niños, pues se les ve más tranquilitos, ¿sí? Ya están mejor, ¿sí? Eso nos sirve, ¿sí? ¿Sí? Es decir, pues según el modelo de agresividad tal, hemos utilizado estos instrumentos, hemos registrado estos datos que tienen estas pruebas de fiabilidad y vemos la evolución de las conductas agresivas. ¿Sí? Siempre en variable, ¿vale? ¿Cuál es la pregunta? Me han preguntado que cuáles son las variables. Las variables son todo aquello, nosotros intentamos que todos los constructos o conceptos que hay en psicología los traduzcamos en datos empíricos, y los datos empíricos son posibles valores de variables, ¿vale? Bueno, modelos, perspectivas y constructos. Modelos, se trata, dice, ¿no? Analogía que buscan identificar y explicar el funcionamiento y la estructura de un fenómeno. Es otra, digamos, como que un modelo es similar al concepto de teoría. A lo mejor la teoría es más amplio, ¿sí? Y, por ejemplo, el modelo de, ¿no? Inteligencia artificial es un modelo de funcionamiento cognitivo, ¿sí? O el modelo de procesamiento de la información. De esto vais a ver mucho. Cuando estudiéis biología y psicobiología hay un montón de modelos de procesamiento, de memoria, de motivación, modelos de aprendizaje, ¿sí? Todos son modelos. Que lo que intentan es modelizar, como dice su nombre, es decir, lo que intentan es un fenómeno determinado. Dice, bueno, para que una persona emita, ¿sí? O entienda o atienda, tiene que darse esta serie de pasos, ¿sí? Y eso te lo traducen en un modelo, ¿vale? Eso es un modelo explicativo, ¿vale? Después, perspectiva, bueno, pues... ¿Un modelo es menos definitivo que una teoría? Nada, no hay nada definitivo, para empezar. Y no, un modelo normalmente suele tener un alcance más pequeño que una teoría. A lo mejor tú tienes, ¿no?
el conductismo, ¿no? ¿Sí? Que sería el behaviorism, ¿no? Una forma de estudiar la psicología, basada solo en el comportamiento. Pues hay muchos modelos dentro del conductismo, hay distintos modelos de aprendizaje, de atención, ¿sí? Entonces, normalmente, una teoría es más global y presenta distintos modelos, ¿vale? Después tenéis el concepto aquí de perspectiva, que la perspectiva es como una concepción general de un fenómeno, ¿vale? Pues es todavía, perspectiva es como todavía más generalista, ¿no? ¿Qué perspectiva le das, ¿no? Es como, ¿qué orientación? Ahí no hay, no hay una concreción determinada de variables, ¿sí? Sino es una manera de entender, ¿vale? Pero, por ejemplo, la perspectiva podría ser una perspectiva funcionalista. Sí, una perspectiva funcionalista. Perdón, que estaba mirando la hora, me faltan 5 minutos. Una perspectiva es una manera de orientar. Por ejemplo, si yo soy analista psicodinámico, yo soy psicoanalista, ¿sí? Mi manera de analizar el comportamiento de las personas va a ser distinta que si soy cognitivo-comportamental. Mi perspectiva es completamente distinta, o si soy transaccional o si soy gestaltista. La perspectiva es la que te va a orientar a la hora de... Y no es que sea una ni mejor ni peor, es un tema que tenéis que tener claro. Aquí lo importante es que las personas que reciban, ¿no?, algún tipo de, o tengan algún tipo de relación con la psicología, pues acaben mejor que entraron, ¿sí? Entonces, ¿no? Sí, o sea, para un determinado problema es bueno el conductismo, para otro mejor el cognitivismo, para otro mejor la gestal. Entonces, simplemente, pues, utilícese lo que hasta ahora parece funciona mejor, ¿no? Igual que se ocurre en medicina. 5 minutos. Sí. Bueno, y después tenéis los constructos. Los constructos, digamos, es dentro de los... hay distintos, ¿no? Tú tienes un modelo y tienes distintas dimensiones. Por ejemplo, inteligencia. ¿Qué es la inteligencia, no? Pues la inteligencia depende, hay mucho, dentro de eso la descomponen, ¿no? Inteligencia general, todo esto, fundamentalmente, al final a lo que llegamos es a constructos, ¿vale? Llegamos a constructos. Y lo que queremos es nosotros reducir los constructos en variables observables. ¿Sí? Qué inteligente es mi niño, ¿sí? Más listo. Sí, es un problema, ¿ves? Se habla de variables psicológicas, pero tú no puedes decir, mi niño, este niño o esta niña es inteligente. Tienes que basarte en un modelo teórico y en unos datos, ¿no? ¿Qué creativos? Fijaros, inteligencia, que estoy deprimido y soy muy creativo, ¿vale? Pues para cada cosa de esa hay muchas cosas. Bueno, voy a cortar en breve para el siguiente día, tema 2, ¿vale? Acabo el tema 1, tema 2, ¿vale? Muy bien. Bueno, pues seguimos.